Hola a todos, Dios les bendiga. Hoy les voy a hablar de aprender a entender. Todo lo que les estoy explicando y paso a paso lo que el Señor me ha estado guiando y conforme yo aprendí en su momento para tener mi relación con el Padre. Les voy a leer algo que cuando en su momento me bauticé, yo hice unas clases bíblicas y en el libro les voy a leer un pedacito de lo que me ayudó en la hora de aprender a entender. Usted obtendrá un entendimiento más profundo de su Padre Celestial y de la casa de su Padre al ir creciendo en el Espíritu, sin parecerse a lo natural. Su madurez no se determina solamente por días, meses, años, sino que es afectada primeramente por su aplicación con la búsqueda del conocimiento de su Padre Celestial y de sus planes para su vida. Él recompensará el buscar de su corazón al abrir su corazón a Él. Estos son elementos absolutamente esenciales en todo buen hogar. Confianza y seguridad en el amor de su Padre. Y cuando aprenda más de Él, usted se sentirá como en su casa, en la de su Padre. Bueno, les voy a leer un versículo también que dice así. En Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Él crea. Cuando nosotros, para aprender a entender, tenemos que saber las bases. Como aquí dice, cuando nosotros nos acercamos a Él es con fe, no solamente dudando, sino que nosotros cuando nos acercamos en su búsqueda es porque sabemos y creemos que Él puede, que Él nos oye y como dice su palabra nos dejó su espíritu. En Romanos 8:26 dice: y de igual manera el espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué debemos de pedir, cómo conviene, no lo sabemos. Pero dice que el espíritu mismo intercede por nosotros en nuestra debilidad, por eso dice que Él nos ayuda a saber orar, porque nosotros no sabemos ni lo comprendemos, a veces no sabemos cómo orar, cómo hacer una petición y por eso a veces no recibimos. Y todo tiene que ver con la palabra, primero que a medida que usted, como dice, en la búsqueda suya continua en Dios, depende de usted mismo, no depende de nadie más. Conforme usted crezca y avance, usted va a aprender a entender. No solo se trata de que usted lea por leer y de buscar solo a Dios, no, se trata de que lo que usted lea lo entienda. Por eso cuando a mí me enseñaron que cuando yo iba a leer la palabra, mi papá siempre me decía que había que decir que el Señor nos dé sabiduría y entendimiento para entender lo que vamos a leer. Por eso dice aprender a entender, porque a veces leemos algo y no sabemos lo que dice o qué ocurrió, porque la palabra está escrita en un tiempo que no es ahora. Y en esa época pues se hablaba diferente, se vestían diferente y así sucesivamente. Muchas cosas no las conocemos. Por eso cuando yo me acuerdo que yo leía la palabra, yo muchas veces cuando leía el tema, yo le preguntaba al Señor, ¿qué me quieres decir en esta historia? O cuando yo no entendía algo de la historia, yo le preguntaba, ¿por qué ocurre esto? ¿O por qué ocurrió esto? ¿O qué fue lo que pasó? Entonces ahí es donde viene que el espíritu de revelación, o sea que el Espíritu Santo nos enseña lo que en ella está escrita. No solo se trata de que la lean, sino que tengan revelación de lo que están leyendo, entendiendo. O sea, el Espíritu mismo les enseña lo que en ella está escrita, porque la palabra dice que los tesoros ocultos Él nos dará a conocer, las cosas ocultas que hay también en la palabra, Él nos las descubrirá. Entonces para eso debemos aprender a hacerle preguntas, como si Él estuviera ahí, como si lo viéramos o lo sintiéramos, porque realmente Él nos acompaña cuando leemos, Él está ahí.
Entonces cuando está leyendo es bueno por eso preguntarle de quién se trata en la historia, o de qué área de mi vida me estás enseñando, o qué quieres que yo cambie, porque a mí me ha pasado que hay momentos que yo he leído y no he sabido interpretar lo que el Señor me está queriendo decir en la palabra. Por eso a veces es bueno hasta leerlo 2 veces o 3 veces, meditar en ella, como dice la palabra, en ese versículo a lo largo del día. Usted lo lee y luego vuelve y lo lee. Yo a veces lo leo hasta 2 veces y lo dejo, y luego hablo con el Señor y le pregunto quién es en la historia, o quién es el protagonista de esa historia, de quién me habla, de pronto de mi familia o de mi hijo. También me puede hablar, o de su esposo. Él me puede estar hablando de alguien de ellos también. Por eso es bueno cuando leen y algo no saben, por ejemplo cuando habla así de algo de familia, o yo qué sé, la guerra, o cuando habla de muerte o de enfermedad, siempre hay que preguntarle si es que le especifique qué es lo que quiere el Señor hablarle por esa palabra, porque si ustedes no lo entienden, no lo van a comprender lo que les quiere decir, y eso es muy importante a la hora de orar. Por eso es ambas cosas. En las cosas de Dios es un conjunto de cosas que se desarrolla a medida que se va creciendo. Por eso decimos que depende de usted el crecer, el entender en su madurez y en su búsqueda. Igual Él nos ayuda a nuestra debilidad, incluso también a tomar decisiones. Por eso en esos momentos es cuando le pedimos a su Espíritu que nos ayude, que nos enseñe, y Él lo hace. Nosotros no nos damos cuenta, pero la verdad es que es impresionante, pero Él lo termina haciendo. Nos damos cuenta cómo Él nos guía, cómo nos enseña y nos instruye, y de una forma sobrenatural, porque físicamente a Él no lo vemos. Pero usted, cuando le da a veces la palabra y el Señor le da la revelación, como me ha pasado a mí veces que yo la he estado leyendo y le hago preguntas, que quién es, o de qué parte de mi vida me habla, o a veces no le tengo ni que preguntar, sino que a medida que estoy leyendo la historia, ahí mismo siento la revelación de lo que me está hablando. Es como si viera mi vida en esa página, en esos capítulos que estoy leyendo. Igual a veces también cuando leemos nos identificamos a veces en nuestro carácter, o que estamos tristes o heridos, o cuando estamos desanimados. Entonces sabemos que el Señor nos está consolando. Hay cosas que no hay necesidad de preguntarlas, porque nosotros lo sentimos en nuestro corazón que Él nos está consolando, y sentimos ese consuelo. Por eso Él dice que es nuestro consolador. Entonces de eso se trata, de que comprendamos lo que leemos y que tengamos nuestra propia vivencia, que no solo sea leer, porque hay muchos hermanos que se saben la Biblia pero no tienen vivencia, no saben quién es el Espíritu, cómo Él se manifiesta, no lo tienen presente en sus decisiones, no saben cuando Él trae un juicio o cuando Él te está corrigiendo en algo. No, ellos saben muy bien la Biblia y se la saben como los fariseos, pero ellos no la aplicaban. Ellos vivían su vida, solo tenían una vida de religiosidad, y Dios no quiere que seamos religiosos. Él es un padre que quiere corregir a sus hijos y enseñarles. En la palabra dice que sus hijos serán instruidos por Él mismo. Entonces, para que se cumpla esta palabra, tenemos que entender y aprender cómo Él se manifiesta y por qué hace determinadas cosas. Hay que preguntarle por qué hace eso, por qué lo permite. Es hacerle preguntas, y a medida que usted va haciendo preguntas va aprendiendo y va conociendo porque Él ciertas cosas no nos la permite hacer, o porque no las prohíbe. Porque yo, a medida que fui aprendiendo, fui entendiendo por qué no debíamos de adulterar o vivir en pecado, porque yo me daba cuenta y empezaba a entender por qué nos había puesto esos límites. Como Él dice, cuando Él puso los mandamientos fue para protegernos, porque hay cosas que no conocemos. Entonces, como no las conocemos, pues como todo niño pequeño, usted le pone límites, y el niño sabe que de ahí no se puede pasar, aunque él no lo entienda, porque es un niño. Simplemente se le dice que si sale hacia allá le puede hacer daño, o que si cruza la calle puede venir un coche. Pues el papá nuestro celestial también es lo mismo.
hay cosas que nos guarda dándonos mandamientos por lo que ocurrió en el tiempo de Moisés, que pecó el pueblo. Entonces, como ellos no sabían y no entendían lo que ocurría o cómo vino el pecado o lo que ocasionó, entonces Él nos puso esos mandamientos para guardarnos y a la vez guiarnos de saber entre lo bueno y lo malo diferenciarlo, porque cuando eso no todo estaba bien, hasta que tuvo pecado y empezó a haber corrupción, y entonces fue cuando empezaron a y Eva, que no sabían nada porque ellos eran inocentes de que era la maldad o que era matar, hasta que empezó a ocurrir, fue cuando empezó el Señor a enseñarles pues que estaba bien y que estaba mal. Mientras ellos vivieran correctamente en lo que el Señor les dijo, no hubiera pasado nada de eso, pero como quebrantaron algo que fue un mandato que el Señor les hizo, pues ahí fue donde todo empezó. Entonces se trata de que aprendan y entiendan. Pues Dios les bendiga y espero que les haya edificado mucho. Que tengan buena tarde.